Nada más comenzamos hoy con aclarar esto de Azteca, de las declaraciones de Ricardo Salinas, porque a raíz de que tenemos diferencias por la cuestión fiscal, por el pago de impuestos, que ya ni siquiera se va a resolver en el Ejecutivo, sino ya está en el Poder Judicial y van a ser los jueces de los tribunales los que tienen que decidir sobre si debe o no debe pagar los impuestos, las cantidades que el SAT está reclamando que se deben de pagar, y él sostiene que no, que son deudas que le impusieron gobiernos anteriores. Es un juicio que viene de tiempo atrás, llegó hasta la Suprema Corte, un ministro, Aguilar, guardó el expediente en su escritorio como 9 meses, al mismo tiempo, porque esa es la doble moral de los integrantes del Poder Judicial, no de todos, pero sí de los más abyectos y al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, que no pagaban impuestos y eran los que mandaban y hacían jugosos negocios al amparo del poder público y se quedaban con el presupuesto del pueblo. Entonces ahora están molestos y este ministro Aguilar, al mismo tiempo que tenía guardado en el cajón este asunto de el pago o no pago de 22,000 millones de pesos, estaba otorgando amparos para que no se distribuyeran los libros de texto para estudiantes de educación básica, del doble rasero. Entonces, después de la denuncia que se hizo, sacó del cajón el expediente, lo expusieron y otros 2 ministros resolvieron que no correspondía a la Corte atenderlo, sino lo regresaron al juzgado, al tribunal. Y ahí está. Y ya hay otros juicios que llegan a la cantidad de 40, de 50,000 millones de pesos. Desde luego no es que eso sea exactamente, pero es lo que está en litigio y corresponde a estos jueces de los tribunales resolver.
Ya no es un asunto de nosotros. Lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto, porque ya lleva mucho tiempo. Con todo respeto, que se aplique la justicia pronta y expedita, que no se esperen 5 meses a que termine mi gobierno. Hay un paquete de 22,000 millones, más otro que lleva a cerca de 50,000 millones. Eso es lo que está en cuestión. Luego está el tema del campo de golf, que de una vez aprovecho para explicarles por qué es la diferencia. Cuando Fox, la casa presidencial, ya ven que había casas presidenciales, lo tengo que recordar porque todo eso ya se olvidó, así como había avión presidencial, habían casas presidenciales en Cozumel, en Cancún, en Acapulco y en Huatulco. Yo ni las conozco, de Fonatur. Entonces, cuando Fox se vende la de Huatulco y se vende la de Cancún, se vende la casa, pero queda un terreno que es el campo de golf, que son como 80 hectáreas. Ese terreno no se vende, queda como propiedad de la nación, administrado por Fonatur. Entonces se llega a un acuerdo para que a cambio de una contraprestación se pueda utilizar el terreno. Y mantenerse el campo de golf. Los de Fonatur llegan a la conclusión de que la contraprestación no alcanzaba para nada, o sea que lo que pagaban era muy poco y Fonatur tenía que darle mantenimiento, o sea, se perdía. Entonces, cuando me informan, pues lo que planteo es, ¿por qué no se hace un avalúo de cuánto cuesta y se vende y lo que se obtenga se destina a pagar los uniformes de los estudiantes de Oaxaca? Y se hizo el avalúo y creo que se estableció un valor como de 500 millones de pesos. Todo esto porque se venció el plazo
del contrato. Ya no había posibilidad de continuar con el mismo contrato, se respetó el contrato. Sin embargo, cuando estábamos en eso, y además actuando con seriedad, con responsabilidad, se le mandó a decir a la empresa que como ya estaban ellos ahí, que se les ofrecía a ellos el que compraran el terreno, que no teníamos nosotros interés en venderlo si no era con ellos, para que continuaran su campo de golf, porque estábamos entregando todas las reservas de Fonatur precisamente para que no se robaran esos terrenos como ha venido sucediendo, y que preferíamos dejar todas esas reservas de Fonatur como reservas, como áreas naturales protegidas. Que se conservaran como áreas naturales protegidas para tener vegetación, para tener selva y también para tener playas públicas. Entonces, se entregaron como 20,000 hectáreas que eran de Fonatur en Huatulco, en Baja California, en Quintana Roo, se convirtieron en áreas naturales protegidas. Por eso, después del general Cárdenas, nosotros somos los que más vamos a dejar áreas naturales protegidas. Toda la historia. Vamos a dejar como 5 millones de hectáreas. Ya, por ejemplo, la reserva de Calakmul se amplió en 500,000 hectáreas y ya es la segunda reserva más importante de América después del Amazonas. Ayer o antier que estuvimos con el director de la NASA, lo reconocí, porque eso es futuro, es combatir el cambio climático, es defender nuestro planeta, y es lo que hemos venido haciendo. Un día antes de concluir, puede ser que la semana que viene, ya informó, pero que vuelva a informar María Luisa Albores de cuánta reserva natural se tiene actualmente, cuánto hemos recuperado de reserva natural. Entonces, ¿qué sucedió en el caso del campo de golf? En vez de adquirirlo, hablan con una persona que había trabajado en Fonatur y firma una ampliación del permiso, no sé, por 3, 5 años más. Entonces se inicia un litigio
pero como ya se había tomado la decisión, pues se clausuró el campo de golf porque ya va a ser reserva, que además va a permitir unir 2 reservas en Huatulco y tener playa, y se va a construir un parque con árboles para el disfrute de la gente, playa pública de Huatulco. Ya les vamos a presentar también el proyecto. Bueno, ese es un segundo asunto. El tercero surge ahora con lo de el fondo de pensiones. Y ya desde antes ya estaba la campaña en Azteca en contra de los gobiernícolas, así nos llama, desde los libros de texto exactamente. El mismo Aguilar que tenía en el cajón guardado el tema de los impuestos fue el que dio el amparo para que no se distribuyeran los libros de texto. Y la campaña, ¿no?, contra los gobernícolas, al grado que empiezan a decir que nos vamos a robar las pensiones. Ahora sí que, como dicen los jóvenes, zafo. Nosotros no somos rateros. Ya conocen mi filosofía. A mí no me importa lo material, no me interesa el dinero. Es necesario para lo indispensable, para lo básico, pero no tengo como aspiración acumular dinero. Respeto a quien tiene dinero, porque no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho sus fortunas con trabajo, de conformidad con la ley, y merecen respeto. Y soy respetuoso de todos. Estoy en contra de la riqueza malavida. Estoy en contra de quienes de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos o quienes incrementan sus fortunas al amparo del poder público mediante la corrupción. Pero pues a mí no me ha importado hacer dinero. Pero no solo es lo mío, es que a quienes trabajan en el gobierno, que son gentes honesta, como Jesús, ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta. Y fíjense, aprovechando un medio de comunicación concesionado, porque no deja de ser una concesión pública, que se utiliza para defender intereses particulares. Entonces, no es ningún pleito, no es nada personal, es nada más aclarar las cosas, pero hay una realidad. A partir de que se dan estas diferencias, empiezan las campañas, ¿no?, en la televisora
y de los periodistas cercanos a Ricardo Salinas Pliego, Sarmiento, el que participó en el debate, San Martín, esta buena persona, Alatorre, hasta la señora Lili Telles, o sea, todo un grupo, ¿no?, lanzados en una campaña en contra de nosotros. Nosotros no nos vamos a estar peleando con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Hay adversarios y siempre he dicho que se tiene que pensar de manera distinta, no puede haber pensamiento único y cada quien que siga su camino. El que tiene un pensamiento conservador pues tiene todo el derecho de llevarlo a la práctica. Nosotros tenemos un pensamiento distinto, no nos entendemos. Además, yo creo que a Ricardo Salinas Pliego no le importa que yo cambie de modo de parecer, o está seguro que es muy difícil que yo cambie mi manera de pensar. Pues yo siento también lo mismo. Ya veo que pues, es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Respeto. Cada quien. Yo soy muy feliz como soy. Era muy divertido, presidente. Ayer en su Twitter lo colocó. Que sí. Era muy divertido para él. O sea, como que burlándose de usted. Sí, pero no, yo no diría divertido. Es interesante. Como por ejemplo a él, ¿sí?, le gustan los yates. A mí me daría pena. Sí, lo digo sinceramente, sin ofender. Me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza. Pero cada quien es libre. O sea, yo soy feliz con otras cosas. Soy feliz leyendo un libro, soy feliz comiéndome un frijol con chicharrón, con un tlacoyo, bañándome en una cascada, en el Nututún. Sí, soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente. Me da muchísima felicidad. Se me quita hasta el cansancio. Y se imaginan la felicidad que me produce. Eso no me lo otorga, no me lo da ni todo el oro del mundo el que yo sea presidente y que pueda decir que el tiempo que fui presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos.
¿Qué hay más importante que eso? Ya me puedo morir tranquilo. Para un luchador social, para un humanista, el poder constatar de que se ayuda al prójimo, pero que además no solo ese es el discurso, sino es la realidad, los hechos. Pero respeto a todos. Lo respeto a todos. Hay empresarios muy importantes para la vida pública de un país. ¿Qué podríamos hacer sin los empresarios? Si no hay inversión, si no se generan empleos, y si además ese empresario tiene una dimensión social, cívica, que los hay, que trata bien a sus trabajadores, que no los humilla, que no es prepotente, que es austero, humano. Por eso vivimos en una sociedad bastante fraterna en México, en general. Hay cierta polarización, pero es arriba, y les diría que ni siquiera es de los de más arriba, sino son ciertos sectores de clase media aspiracionista, aspirantes a fifís, esos que quieren tener los yates y tener los carros últimos modelos. ¿Cómo se llaman estos carros? Los Ferraris y las mansiones y los departamentos en Miami y en Nueva York. Esos que tiran aceite, que se creen mucho, ¿no? Ahí es donde está un poco más, ¿no?, este fanatismo conservador. Pero bueno, no es para pelearnos, es nada más aclarar. Ahora, yo no digo mentiras. Vamos a poner lo que puso, lo que declaró en una entrevista Ricardo sobre cómo maneja él su televisora o la línea editorial de su televisora. No, nada, somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad. Nosotros no somos autoritarios, no somos represores. También en eso somos distintos a los conservadores y nos da mucho gusto. El conservador por lo general es muy autoritario, es facho, es de los que quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan
muchos rencores, odios. Eso no para los jóvenes. Hay que practicar en la vida el amor al prójimo y entender que la felicidad no es acumular bienes materiales. A ver si consigues, Beatriz tiene unas palabras del Papa Francisco que me gustan mucho, de lo que es la felicidad, que no es acumular bienes materiales, dinero, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Cuando nosotros luchábamos en la oposición y cada vez que había una elección teníamos que presentar una propuesta. Si ustedes revisan mis propuestas desde la primera en 2006, que se llama, el libro se llama Proyecto de Nación, ahí viene, y en los otros textos, la necesidad de impulsar la creación de una nueva corriente de pensamiento. Porque Martí decía, no basta con el bienestar material, hace falta el bienestar del alma. Y por eso hablábamos nosotros de una república amorosa. Y eso lo tenemos que seguir postulando y tenemos que seguir hablando de eso. Y también estoy muy contento porque así como hemos logrado reducir la pobreza, la desigualdad, así también ahora hay más participación de los jóvenes. Y es una nueva generación en los jóvenes. Lo estamos midiendo de distintas maneras. Los jóvenes ahora son los más conscientes, los más despiertos, los que más apoyan la transformación de todos los sectores de población. Los jóvenes de México están a la vanguardia. Y hagan encuestas o revisen encuestas. Y es algo muy gratificante, porque es el futuro, es el relevo generacional. Y estamos hablando de todos los sectores, de todas las clases sociales, los jóvenes. Es una actitud distinta, algo que se padeció mucho durante el predominio del modelo neoliberal, que le pegaron muy fuerte a los jóvenes por décadas. Los jóvenes nunca vieron en 40 años ninguna posibilidad de progreso, de salir adelante. Se acabó la movilidad social. Aunque se estudiara, aunque se trabajara, no se podía ascender en la escala social. Se paralizó el país, no había movilidad social. Ahora es distinto. Entonces sí han habido cambios interesantes. A ver qué dice Ricardo.
pero hay que reconocer que tiene bastante capacidad de convencer, de persuadir. Pero en fin, esto es nada más para aclararlo. Eso era todo, ¿no? Sí, porque decía que se mentía cuando se decía que él daba línea a sus conductores. Sí. Todos los mexicanos debemos de tener estos datos. La manera en que el tío de muchas personas se dedica a extorsionar, ya sea a través de TV Azteca, ya sea a través de arrebatándoles terrenos al Estado mexicano. Lo ha hecho con muchos gobiernos. Afortunadamente, AMLO es claro y directo y no se anda entre las ramas tratando de negociar para quedarse con el dinero. No, él vela por los intereses de todos los mexicanos. El tío de muchos presume tener tanto dinero, pero es solamente por medio de las extorsiones. Es lamentable que un personaje así sea ejemplo de muchas personas. Es lamentable que este personaje en toda la vida ha tratado de saquear y lo ha saqueado a nuestra nación. Ojalá y los jueces pronto determinen que ese terreno que está en Huatulco es del pueblo mexicano y se lo regrese al Estado mexicano.